Vamos a iniciar la unidad 7, donde vamos a ver los siguientes aspectos de la materia de la bolilla. La unidad 7 versa sobre las relaciones económicas internacionales, es decir, aquellas relaciones de economía, de intercambio fundamentalmente, entre los distintos estados. Esas relaciones tienen, por una parte, una evolución, que es lo primero que vamos a ver, es decir, cómo ha evolucionado la historia de las relaciones económicas internacionales o la historia del intercambio entre las naciones a lo largo del tiempo, desde la época en la cual las naciones se constituyen hasta la actualidad. Ha habido distintas etapas que marcan una evolución con distintas características de este tipo de relaciones. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver las teorías del comercio internacional, porque el comercio internacional se sustenta en teoría. Ya algo vimos en la unidad 2 cuando hablamos de Smith y de Ricardo, con las ventajas absolutas y las ventajas comparativas. Hoy vamos a volver a ver eso con un poquito más de detalle, y también vamos a hablar del modelo Heger-Ohlin, que es el otro modelo de relaciones económicas internacionales que está en juego en lo que es el comercio internacional. También, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver cuál es la forma de intercambio, es decir, con qué instrumento monetario se desarrolla el intercambio, porque no es lo mismo comprar mercaderías con pesos que con dólares, que con yen, que con marcos suizos, que con euros. Entonces vamos a ver también los aspectos financieros que hacen al este tipo de relaciones. Y también vamos a ver los aspectos que hacen a la financiación de las relaciones económicas internacionales. En ese caso vamos a hablar de los organismos multilaterales de crédito, fundamentalmente los más importantes, que son el Fondo Monetario Internacional, del cual se habla muchísimo hoy, y el Banco Mundial, Grupo Banco Mundial, que era el anterior Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Una aclaración. Esperen, como siempre me fui. Una aclaración. Yo, como siempre, y acá citando a Catalina Ollanguren, que siempre pregunta dónde estudiamos, acá está, como siempre, en la primera diapositiva de la guía, cuál es la información o dónde tiene que sacar la información de esta unidad. Pero, presten atención acá, en información de las páginas web oficiales de organismos. Cuando estudiemos, Catalina, ¿cómo estás? Ahí te veo. Hola, ¿se me escucha? Sí, Me anda perfecto. medio lento. No, perfecto. Cuando estudiemos, sobre todo, Organización Mundial de Comercio, y Fondo Monetario Internacional, vayan a las páginas web de los organismos, porque ahí tienen la información más actualizada y más exacta. Por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, si buscan una parte de la página, dice el Fondo Monetario en pocas palabras, y ahí les explica la evolución, la cronología, los principios, los tipos de préstamos, etcétera. Pero esto estudienlo o de los textos que yo les recomendé, o de las páginas de los organismos multilaterales. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Vamos entonces a empezar. A ver, tengo una pregunta ahí. Mira, video. Cristian, listo. Bueno, perfecto. No te preocupes, Cristian no va a poder estar. No te das problema. Bien. Cuando miremos entonces ese tema o esa parte de la unidad, vayan a las páginas oficiales. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar en primer momento de la evolución de las relaciones económicas internacionales. Fíjense que acá ustedes tienen bien diferenciadas 4 etapas. Las épocas son relativas, lo que importa es lo que pasa en cada etapa. Tradicionalmente, las relaciones económicas internacionales se han dividido en estas 4 etapas. La etapa del libre cambio, la etapa del proteccionismo o bilateralismo, la etapa de la institucionalización de las relaciones económicas internacionales, la etapa de la integración regional y la etapa de la globalización. Estas 2 primeras, libre cambio y proteccionismo, son bien diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que una reemplaza a la otra. El proteccionismo reemplaza al libre cambio. Pero estas 3, institucionalización de las relaciones económicas internacionales, integración y globalización, conviven en la actualidad. Son 3 etapas que no son
excluyentes o que no marcan una preclusión en la evolución de este tipo de relaciones, sino que conviven. Bueno, vamos a ver las características de cada una etapa o cuáles son los elementos que componen a cada una de las etapas. Etapa del libre cambio. La etapa del libre cambio la ubicamos en el siglo XVIII. ¿Cómo definimos al libre cambio? ¿Cómo definimos al libre cambio? El libre cambio es aquella situación de las relaciones económicas internacionales en la cual no hay obstáculos o trabas al intercambio de mercaderías, o a la circulación de mercaderías, o al intercambio de bienes y a la circulación de factores productivos. Es decir, el libre cambio hace, fíjense en el siglo XVIII, hace que las mercaderías fluyan libremente, sin ningún tipo de obstáculos o trabas. Por eso se habla que el libre cambio tiene libertades. Hay principios que son libertades del libre cambio. La primera de las libertades es la libertad de navegación. La libertad de navegación. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados que tenían flotas mercantiles y comerciales podían navegar libremente y surcar los mares siempre y cuando lo hicieran en función del comercio o del desarrollo del comercio internacional. La primera libertad, entonces, del libre cambio es la libertad de navegación. La segunda libertad es la libertad de migración o libertad migratoria. Libertad migratoria. ¿Qué significa esto? Que el factor productivo trabajo podía desplazarse entre los distintos países ofreciendo su posibilidad de contribuir a la economía de un país. No había obstáculos migratorios, no había impedimentos para que las personas se trasladen de un país a otro ofreciendo su prestación o su fuerza laboral. Y la tercera libertad, que no es una libertad, sino que es una regulación de la etapa del libre cambio, se da en cuanto al tipo de pago o a la forma de pago de las transacciones del comercio internacional. Y durante esta época, lo que se utilizaba para pagar era el patrón oro, lo que se conoce como patrón oro. ¿Qué es esto del patrón oro? La única forma viable para cancelar obligaciones que surgían del comercio internacional era a partir del intercambio con oro o de cancelación de obligaciones con oro. Por eso el oro era el valor de referencia para cancelación de este tipo de obligaciones. Por eso patrón oro. Se tomaba el valor del oro como patrón de intercambio, como patrón de referencia. El libre cambio se da fundamentalmente cuando está el apogeo de tres marinas o de tres naciones que tenían el control de los mares. Esas tres naciones o estados eran Gran Bretaña, Reino Unido de Gran Bretaña, Francia y España. Por ejemplo, la Armada Invencible, que se conocía como la Armada Invencible de Felipe II en España. Durante el apogeo de estas tres y agregando a Portugal, el libre cambio se desarrolló sin ningún tipo de problema, porque cada uno atendía su juego y podían competir libremente. El problema se da cuando aparecen nuevas naciones o nuevos estados que empiezan a pujar por el control del comercio internacional, empiezan a interceder en lo que es la mayor injerencia o menor injerencia en la comercialización de bienes y de mercancías. Sobre todo cuando aparecen los países de la cuenca del Mediterráneo, Italia, Grecia, Turquía, y también aparecen países que están en la Europa continental, como Alemania, después la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo influye la aparición y la fuerza que generan estos países sobre el comercio internacional? Influyen de la siguiente manera. Hacen que el libre cambio o que el intercambio libre entre los estados se transforme en un intercambio basado en acuerdos. Pasamos de la libertad de navegación a un comercio internacional basado o apoyado en acuerdos. Entonces surge la segunda etapa, que es la etapa que está aquí marcada como proteccionismo o bilateralismo. El libre cambio, cuando comienzan a aparecer nuevos países, se transforma en un esquema más rígido de intercambio,
de la libertad que teníamos antes, pasamos a la rigidez del comercio internacional. Esa rigidez está basada por estas dos cosas, por la celebración de acuerdos entre los estados, ya no se comercializa libremente, sino que se comercializa en base a instrumentos jurídicos, y esa comercialización en base a instrumentos jurídicos que generan una mayor rigidez da origen al bilateralismo. ¿Por qué? Porque el intercambio se hace de acuerdo a los contratos o convenios o acuerdos, valga la redundancia, que celebran los países entre sí, de forma bilateral. Insisto, esto hace más rígido al comercio internacional. Esto hace que haya una puja de mayor belicosidad entre los estados que trataban de imponer sus condiciones en el comercio internacional. Entonces, se dice que el bilateralismo o el proteccionismo es la causa económica que genera el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, porque es etapa de posguerra. El libre cambio, el bilateralismo o esta rigidez de las relaciones económicas internacionales se transforman en la principal causa económica de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que ahí hablamos de bilateralismo o proteccionismo. ¿Cuál es la excusa del proteccionismo en la actualidad y que se daba en aquel momento? La idea del proteccionismo en el comercio internacional hace que los países protejan sus propias industrias, o el nacimiento interno de su industria, o el crecimiento y desarrollo de sus industrias. ¿Por qué? Si uno protege su industria, genera mayor desarrollo. En cambio, con el proteccionismo, en cambio, si uno abre su frontera, se supone que los artículos extranjeros ocupan el mercado de mercancías interno, y eso hace que la industria no se desarrolle, que la industria propia no se desarrolle. Ahora bien, ¿cómo se ejerce el proteccionismo? Se ejerce a través de un elemento técnico que son los aranceles a la importación. Es decir, si yo quiero proteger mi industria frente al ingreso de mercadería de origen extranjero, lo que hago es fijar aranceles a ese ingreso. Y ahí tenemos el primer instrumento y el más utilizado por aquellas economías que se conocen como proteccionistas. ¿Por qué proteccionismo? Porque tratan de proteger el desarrollo de su propia industria. La protección es a través de aranceles, de impuestos de aduana, como se conoce normalmente. Bien. Aquí les quería mostrar porque tengo además, después de esto, acá hay un breve cuadro del desarrollo de lo que es de las diferencias entre ambos esquemas, lo que es el proteccionismo y el libre cambio. Esto para que después lo vean bien, cuáles son las ventajas de uno, las desventajas del mismo, y cuál es el impacto en la economía mundial, y con el libre cambio exactamente lo mismo. Pero estos son los dos primeros. ¿Qué pasa después de la etapa del libre cambio? Dije que el libre cambio se había constituido como el elemento que generaba, desde el punto de vista económico, un conflicto a nivel mundial. Elemento económico, no un elemento político, no un elemento xenófobo, como era el tema del holocausto que había desarrollado la Alemania nazi, sí es un elemento económico. Como pasamos del libre cambio al proteccionismo, hubo una especie de disloque de las reglas del comercio internacional. Entonces, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, hay una necesidad de los estados, fundamentalmente de los estados vencedores, de instalar o de instaurar un régimen institucional a nivel internacional que permita establecer ¿qué cosa? Reglas claras para el desarrollo del comercio internacional. Entonces aparece la tercera etapa de las relaciones económicas internacionales, que es esta que se da aquí, que es después del periodo de posguerra, o sea, después del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué institucionalización de las relaciones económicas internacionales? Acá, en el libre cambio, en el proteccionismo, solo los estados establecían de manera libre o de manera bilateral cuáles eran las condiciones del comercio internacional. Con la institucionalización de las relaciones económicas internacionales, lo que pasa, o lo que transforma este concepto o esta evolución, es el hecho de aparición o el hecho de el establecimiento de organismos a nivel mundial o de acuerdos a nivel mundial, sujetando a todos los estados, que regulan todo el comercio internacional.
ya el comercio internacional, con la institucionalización de las relaciones económicas internacionales, no se limita a los acuerdos entre Estados, porque los acuerdos entre Estados generaron un bilateralismo rígido que derivó en un conflicto. Ahora aparecen organismos que establecen reglas en materia comercial o en materia de intercambio. Por eso aparece un concepto que lo habrán escuchado, que es el concepto del multilateralismo. La etapa esta de la institucionalización también es conocida como etapa de del multilateralismo de las relaciones económicas internacionales. ¿Y qué significa el multilateralismo? Significa que de los organismos rectores en materia internacional o en materia de comercio internacional surgen reglas que son aplicables por igual a todos los estados. Por igual a todos los estados. De hecho, aparecen dos organismos y un acuerdo muy marcados que fijan estas condiciones. Los dos organismos son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, Fondo Monetario Internacional, y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, actual Grupo Banco Mundial, estos dos en el ámbito financiero de las relaciones internacionales. Y aparece un acuerdo, que es el acuerdo del GATT, G-A-T-T, acuerdo del GATT, G-A-T-T. Que el acuerdo del GATT regula las normas relativas al comercio internacional. Entonces, la consecuencia de esta institucionalización es el multilateralismo, y la consecuencia de esta institucionalización es el resultado, o digamos, la aparición de dos organismos financieros, Fondo Monetario y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy Banco Mundial, y de un Acuerdo General de Aranceles y Tarifas al Comercio, GATT, esperen que voy a bajar esta porquería, acuerdo del GATT, que rige las relaciones comerciales. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Me van siguiendo? Bien. Entonces vamos avanzando. Acá tenemos etapa de la institucionalización de las relaciones internacionales. Objetivo, institucionalizar las relaciones económicas a través de organismos que están por sobre los estados. Fijación de un nuevo sistema monetario, es decir, el tipo de cambio. Antes se regían por el patrón oro. Acá, después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver qué pasó con el patrón oro y qué pasó con la moneda norteamericana, que fue la economía que venció después de la Segunda Guerra Mundial, por ende impuso sus condiciones de comercialización y la forma de cambio o tipo de cambio. Y creación de organizaciones internacionales. Los tres viñetas o los tres aspectos importantes de esta etapa. Ojo que después vamos a desandar cada una de las tres. Insisto, la etapa de las relaciones económicas internacionales está vigente en la actualidad. No es que apareció y desapareció. Fíjense que hoy se habla del Fondo Monetario Internacional todo el tiempo. Fíjense que se habla del Banco Mundial. Fíjense que tanto se habla del comercio internacional y de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, no es una etapa perimida, es una etapa actual. Bien. Después de esta etapa, o una vez que esta etapa comenzó a desandar, se le sobreviene una cuarta etapa, que es la etapa de la integración regional. Etapa de la integración regional. Etapa de la integración regional. ¿Cuándo nace la etapa de la integración regional? Nace fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienzan los principios de integración en la Unión Europea o en la Comunidad Económica Europea, después de 1948, del Congreso de La Haya. Principios que tienen su correlato en América Latina a partir de 1960 con la creación de la LALC. La etapa de la integración regional la podemos definir de la siguiente manera. Es una etapa en la cual los estados conforman
uniones, asociaciones o grupos de cooperación para desarrollar políticas comunes. Esta es una definición muy sui generis, muy amplia, pero es muy práctica para que ustedes la vean en esta instancia. Es decir, la etapa de la integración regional aparece como una conformación de grupos de estados que se unen para desarrollar políticas comunes y fijar posición en el contexto internacional. ¿Qué nos dice la diapositiva que tenemos sobre esto? Etapa de la integración regional. Acá tienen, a grosso modo, cuáles eran los bloques que empiezan a surgir. Esta diapositiva es para demostrarles a ustedes a qué me refiero con integración regional. No quiere decir que sean acuerdos vigentes. Por ejemplo, el Pacto Andino, que está aquí, que está acá, ya no existe más. Lo que existe hoy es la Comunidad Andina de Naciones. Hay acuerdos nuevos en Asia. Está la UNASUR que estuvo y ya desapareció. Es decir, pero esta etapa de la integración regional, que se muestra con esta diapositiva, nos muestra que junto con la institucionalización o con el multilateralismo se han desarrollado iniciativas de distintos estados que se han conformado en bloques para llevar adelante políticas comunes con relación al comercio internacional. Después vamos a ver cuál es el impacto que ha tenido esta integración. Esta es la cuarta etapa de la integración regional. Y tenemos una quinta etapa que también está vigente, y que es la etapa que convive con esta tercera del multilateralismo, con esta cuarta de la integración regional, que es la etapa de la globalización. Etapa de la globalización. A manera coloquial, ¿qué significa la globalización? Es decir, se han utilizado distintos términos. Globalización, mundialización, se ha utilizado el concepto de aldea global en un momento. ¿Qué significa la mundialización? ¿Qué significa la globalización? La globalización en términos económicos implica el establecimiento de un mercado económico a nivel mundial. Mercado económico a nivel mundial. Es un mercado que tiene características. El primero, o la primera característica, está dada por aquel concepto que vimos cuando hablamos de empresa, por la posibilidad de transnacionalizar el capital, por la posibilidad de circular el capital a través de diferentes naciones. Primera característica de la globalización. La segunda característica de la globalización es el manejo de un idioma único, universal, que regula todos los aspectos comerciales, que es el idioma inglés. Y el tercer aspecto de la globalización, entendida, insisto, como un mercado económico a nivel mundial, un único mercado a nivel mundial, es la posibilidad de realizar transacciones en tiempo real, de manera online. Esas tres características, el idioma, la posibilidad de realizar transacciones y la aparición de empresas transnacionales, no solamente de estados, que venían desde la época del libre cambio y fueron pasando de época en época, son las que caracterizan a la globalización. La globalización entendida como conformación de un mercado a nivel mundial en el cual las transacciones se desarrollan de manera online o de manera real, en tiempo real, y son marcadas o generadas por otros actores distintos de los estados nacionales, porque aparecen los conceptos de transnacionalización del capital y aparecen los conceptos de empresas transnacionales. ¿Qué dice acá la diapositiva sobre la globalización? Proceso económico, tecnológico, estas son las dimensiones. La globalización tiene dimensiones. Una dimensión económica, tecnológica, social y cultural a escala planetaria, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, dimensiones de la globalización, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Bien, esta es la presentación de la evolución, cómo han evolucionado, cómo ha evolucionado el comercio internacional desde el siglo XVII y XVIII hasta la actualidad. ¿Quedó claro más o menos lo que venimos marcando? ¿Entendieron cuáles son las diferencias o cuáles son las distintas etapas? Bien. Ahora preguntamos, o ahora tenemos que ver por qué
nos tenemos que preguntar por qué es importante el comercio internacional, por qué es importante tener ordenado el desarrollo del comercio internacional. La respuesta es porque el comercio internacional influye en las economías de los estados. El comercio internacional influye en las economías de los estados, porque los estados se relacionan a nivel mundial entre sí y con empresas que generan inversión en distintos lugares del mundo, en lugares que son distintos de su origen. Entonces, todo el comercio internacional, todo el desarrollo de estas relaciones económicas internacionales, se asienta en un instrumento que se llama balance de pagos. Balance de pagos. ¿Escucharon últimamente, o ahora que están los debates de los candidatos, y muchas veces economistas hablan de la cuenta corriente comercial, de la cuenta corriente capital, de que el balance de pagos tiene déficit? Bueno, eso es el resultado de asentar en este instrumento todas las transacciones que hacen los estados a nivel internacional. Entonces, todo lo que pasa a nivel mundial en materia comercial se asienta en este instrumento que se llama balance de pagos. ¿Qué es el balance de pagos? Es un asiento contable, es un registro contable en el cual se detallan las transacciones de los ciudadanos de un país con el resto del mundo. Es importantísimo el concepto de balance de pagos, porque muestra el nivel de relacionamiento de un Estado con el resto del mundo, a través del desarrollo del comercio internacional. Por eso es importante tener en claro qué es este instrumento contable. Bien, vamos a ver acá ahora, cuál es la estructura del balance de pagos. Puede haber distintos tipos de balance de pagos, puede haber muchas estructuras de balances de pagos. Pero todos los balances de pago a nivel mundial tienen sí o sí estas 4 cuentas. En todo balance de pagos a nivel mundial tenemos siempre la existencia de estas 4 cuentas. Es decir, estas 4 cuentas no pueden faltar en ningún balance de pagos, dicho de otra manera. ¿Cuáles son las cuentas? Cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera, o también llamada variación de reservas internacionales, y cuenta de errores y omisiones. Vamos a ir al análisis de cada una de las cuentas. ¿Qué tiene cada cuenta? ¿O qué integra cada cuenta del balance de pago? ¿O cómo está conformada cada cuenta del balance de pago? La cuenta corriente. En la cuenta corriente se asientan fundamentalmente el comercio de bienes y mercancías. El comercio de bienes y mercancías, quedan 10 minutos. El comercio de bienes y mercancías. Y también se asientan lo que se conoce como transferencias unilaterales. ¿Qué son las transferencias unilaterales? Las donaciones que puede recibir un Estado. Las donaciones que puede recibir un Estado. Ahora bien, esta cuenta, como bien dice acá, vamos a ver, cuenta corriente, tiene una subcuenta que es de servicios y una subcuenta de bienes. Subcuenta de servicios y subcuenta de bienes. En la subcuenta de servicios se asientan los gastos de turismo, los fletes, las inversiones, los seguros extranjeros. Todo esto se asienta en esta cuenta que es transacción de servicios, subcuenta de servicios de la cuenta corriente. En la cuenta de bienes, transacción de bienes, se asientan las importaciones y las exportaciones. Estas 3 son las subcuentas de la cuenta corriente. Cuenta de bienes se asientan las importaciones y las exportaciones de mercancías. Y en la cuenta balanza de donaciones, o como les dije hoy, transferencias unilaterales, están las remesas, donaciones públicas, donaciones privadas. Cuenta corriente, con esas 3 subcuentas. La segunda cuenta, cuenta de capital. En la cuenta de capital se asienta
la inversión que recibe un país. Inversión pública e inversión privada. La cuenta de capital, insisto, refleja las inversiones que recibe un país, ya sea del sector público como del sector privado. En la cuenta financiera o variación de reservas internacionales, se asientan todos los valores en moneda extranjera que tiene un Estado. Ahí van las famosas reservas de los bancos centrales de los Estados. ¿Qué habrá ahí? Oro y divisas extranjeras, derechos especiales de giro, préstamos de organismos multilaterales de crédito, todo lo que proviene del exterior y que constituyen reservas del Estado Nacional, ya sean divisas o en metales preciosos, se asienta en la cuenta financiera o variación de reservas internacionales. Ojo con esto, porque la cuenta financiera o variación de reservas internacionales es fundamental para el equilibrio del balance de pagos. Es la cuenta que determina el equilibrio del balance de pagos, que ahora lo vamos a ver. Y finalmente tenemos una cuarta cuenta, que es la cuenta de errores y omisiones. ¿Para qué sirve la cuenta de errores y omisiones? Es una cuenta de ajuste fiscal. Es una cuenta de ajuste contable. Por ejemplo, cometí un error al asentar en la cuenta corriente algo que iba en la cuenta capital, lo ajusto a través de su asentamiento en la cuenta de errores u omisiones. Cometí una omisión, me olvidé de ingresar un monto de dinero en la cuenta variaciones internacionales, lo asiento en la cuenta errores y omisiones. La cuenta errores y omisiones no hace al equilibrio del balance de pago, grábense esto, pero sí hace a la correcta interacción de las otras cuentas, porque sirve como de ajuste contable para regular aquellos errores o aquellas transacciones que no fueran asentadas en las otras cuentas. Esto se asienta en millones de dólares o en valores. Por lo general todas las cuentas están expresadas en dólares, salvo las de la Unión Europea que están expresadas en euros. Pero como el dólar es la moneda que se utiliza como de mayor circulación a nivel cambiario internacional, la mayoría de las cuentas están expresadas en valores dólar. Sobre todo las de aquellas economías que tienen una gran dependencia con la moneda norteamericana. Ahora bien, ¿cuál es la importancia, además de registración que tiene el balance de pagos? ¿Qué importancia intrínseca tiene este instrumento? La importancia intrínseca está dada porque el balance de pagos tiene que estar en equilibrio. Siempre tiene que estar en equilibrio. ¿Y el equilibrio entre qué cuentas? Entre las cuentas de capital y la cuenta corriente. Lo ideal es que el balance de pagos o los balances de pagos muestren siempre una situación de equilibrio entre la cuenta corriente y la cuenta de capital. Cuando hay una situación de desequilibrio, la forma de ajustar ese desequilibrio es a través de la cuenta variación de reservas internacionales. Cuando hay una situación de desequilibrio, la forma de ajustar ese desequilibrio es a través de la cuenta variación de reservas internacionales. Ahora, cuando volvamos, vamos a ver cuál es la forma del ajuste. Pero lo ideal es que esté en equilibrio. Puede haber situaciones de desequilibrio en los balances de pagos a nivel mundial o a nivel internacional o de cada país. Sí. Pero el problema se da cuando esas situaciones de desequilibrio son de forma o de manera estructural. Los desequilibrios que se admiten pueden ser de manera transitoria o temporaria. Y fíjense qué importante que es esto, porque el Fondo Monetario Internacional solamente por estatuto está autorizado, y este es un concepto que se tiene que grabar, por más que en la realidad no se dé. El Fondo Monetario Internacional, por estatuto, por su conformación,
está autorizado a desarrollar préstamos ante desequilibrios temporarios del balance de pagos. Lo dice el artículo 1 del Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Por eso es importante que veamos balance de pagos y por eso es importante que ustedes entiendan el concepto del equilibrio del balance de pagos. Cuando hay un desequilibrio que es coyuntural, no estructural, cuando hay un desequilibrio que es temporario, no es permanente, el salvataje financiero al cual se puede recurrir es el salvataje que otorga el Fondo Monetario Internacional, que insisto, el fondo presta siempre ante situaciones de desajustes temporarios, transitorios, de las cuentas corrientes de los balances de pago de los países. Ese es el objeto principal de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda de todo esto que hablamos? Ahora vamos a seguir con el balance de pagos. Ahora vamos a volver y vamos a ver equilibrio del balance de pagos. Tienen que haber entendido bien las cuentas, pero volvemos ahora, cuando volvamos, lo vuelvo a explicar y arrancamos con el equilibrio del balance de pagos, que es el concepto primigenio de todo balance de pagos. Son y 38 y 45 volvemos, ¿les parece? Profe, Dale. la compañera Mirabelli Marisa tenía que rendir otra materia, me dijo. ¿Que mi Que le hermana? avisara. ¿Mi hermana? Yo no tengo una hermana, Mirabel y Marisa. ¿No es el apellido también Mirabelli? No sé. Tengo una hermana Bueno, no reconocida. No, es Montero, Marisa Montero. Ah, O Montero. una hija no reconocida, una de dos. Me estoy Pero asustando. menos mal que ella dijo, sí, es Montero Marisa. Bueno, Montero, Me dijo que le avisara. gracias. Volvemos y 45, ¿sí? Listo. Gracias.